Bueno, vamos a comenzar con un segundo ejercicio en este apartado de coeficientes termoelácticos y va a ser un poquito más difícil que el anterior. En este caso dice, un gas hipotético obedece a la ecuación de estado, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases y la temperatura, entre paréntesis 1 más A y la presión, donde A es una constante. Entonces, para este gas nos pide que demostremos el coeficiente de dilatación cúbica y el coeficiente de compresibilidad isotérmica, es decir, estas dos igualdades tenemos que demostrar. Vale, para resolver primero tenemos que saber cuál es cada coeficiente, cómo se representa cada coeficiente, y en el apartado anterior, como dijimos que el coeficiente de dilatación cúbica es igual a 1 partido el volumen por la variación del volumen en función de la temperatura a presión constante, y el coeficiente de compresibilidad isotérmica es igual a menos 1 partido volumen por la variación del volumen en función de la presión a temperatura constante. También tenemos que la ecuación de estado, ¿vale?, es la que nos indica el enunciado, esta misma. Ok. Vale, vamos a intentar demostrar esta primera parte, que alfa es igual a 1 partido t. Partimos de esta misma ecuación, ¿no? La derivada parcial del volumen en función de la temperatura y la presión, ya dijimos que como varía el volumen, vamos a despejar de la ecuación de estado el volumen. Es decir, vamos a cambiar de color, el volumen va a ser igual a nRT 1 más AP entre P. ¿Ok? Y para hacer esta derivada de aquí, vamos a tener que tener en cuenta, tendremos que tener en cuenta que cuáles son las constantes y cuál es la que varía. Aquí dice que la P, la presión, es constante, así que es una constante. La A nos lo indica el enunciado, aquí arriba. El número de moles también se mantiene constante, R ya es una constante de por sí, y entonces entre la presión, ya como nos han dicho que la temperatura es la que varía, ¿ves? Como indica aquí la derivada parcial. Así que la derivada de todo esto, todas estas son constantes y la temperatura se va, porque no está elevado a nada, es decir, que quedaría nR 1 más AP partido de P. ¿Vale? Esto hemos dicho que es ya la derivada. Esto de aquí, la derivada del volumen, de la ecuación de estado. Entonces, vamos a coger el coeficiente de dilatación cúbica y sustituimos 1 por volumen, 1 partido volumen por todo esto de aquí, que va a ser N por R 1 más AP partido P. Y para simplificar esto de aquí, dijimos que esto es la inversa del volumen, y ya sabemos lo que es el volumen, que es esto de aquí. Entonces, esto de aquí lo ponemos en azul para que sea más intuitivo. Sustituimos que la inversa es darle la vuelta a esta fracción, presión partido nRT 1 más AP por, y este de aquí, esta parte de aquí, nR 1 más AP partido de P. Y ahora simplificamos.
la P se va con la P, NR con NR, 1AP más 1 más AP también, y queda la T, es decir, se queda 1 partido T. ¿Se cumple esta igualdad? Sí, 1 partido de T, ¿ves? Como dice el enunciado. En fin, partimos, ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte, es decir, el coeficiente de compresibilidad isoterma, que se representaba con la letra kappa, tenemos que demostrar esta igualdad de aquí. Partimos también de esta ecuación y se ve aquí menos 1 partido el volumen por, y aquí para calcular esta derivada parcial se tiene que, como en el anterior, despejar el volumen de la ecuación de estado, aquí ya lo tenemos hecho del primer apartado, y con la única diferencia que en la primera parte, aquí la presión era constante y aquí en lugar de la presión es la temperatura constante, es decir, que está variando la presión, con lo cual para calcular la derivada de esto de aquí hay que tener en cuenta que la presión es lo que se va a derivar y la temperatura va a ser constante. Vale, ¿qué nos queda de aquí? Vamos a hacerlo con otro color. Aquí la derivada de esto, teniendo en cuenta que la presión es lo que varía, básicamente esto, que es lo mismo, vamos a subir, para que sea mucho más fácil derivarlo, hay que subir esta P de aquí arriba con el exponente de menos 1, ¿vale? Es decir, nRT 1 más AP por P elevado a menos 1. Ahora multiplicamos cada uno para hacerlo todo junto, que quedaría nRT por P elevado a menos 1 más nRT A. Vamos a hacer ahora la derivada. Como esto de aquí son todo constantes, ya hemos dicho que los moles, la constante de los gases, la temperatura y la A son constantes, esto va a ser 0 para a la hora de derivar. Y nos queda esto de aquí, que la derivada sería nRT, que estas son constantes también, P elevado a menos 2, ¿vale? Menos 1, menos 2. Entonces, hemos dicho que la derivada parcial del volumen en función de la presión a temperatura constante es igual a nRT por P elevado a menos 2. Ya tenemos esta derivada. Ahora hay que sustituirla aquí, en el coeficiente de compresibilidad isoterma. Hemos dicho que era menos 1 partido volumen por, y aquí lo sustituimos, nRT partido presión al cuadrado. Que esto es igual a, como dijimos antes, esto de aquí es la inversa del volumen, el volumen ya sabemos lo que vale, así que hay que darle la vuelta a la fracción, presión, moles, constante temperatura, 1 más AP por este de aquí, nRT partido P cuadrado. Vamos a ver cómo se va, la presión con una presión de aquí se va, nRT con nRT se va, y nos queda 1 partido esto de aquí, 1 más AP por una presión.
y coincide exactamente como el enunciado. ¿Vale? Ya tenemos los dos apartados. Espero que os guste y si os gusta el vídeo, pues un like resultaría de gran apoyo. Chao.